La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Dios les bendiga, un privilegio para mí estar en esta mañana hablándoles. Estamos aquí en Ríos de Agua Viva, una iglesia donde anda buscando al desamparado, donde anda buscando a la persona que necesita cambiar su vida. Quizás has tratado cosas equivocadas, cosas que realmente no llenan tu alma, no llenan tu corazón. Aquí en mi experiencia, aquí en esta iglesia Ríos de Agua Viva, aquí en Pomona, me ha apoyado, me ha extendido la mano. Aquí siento a un grupo de hermanos donde hay amor, donde hay confraternidad, donde hay hermandad. Aquí extendemos la mano al desamparado, al que se siente que, tenemos un enfoque y es Jesucristo. Tenemos un meta y solo es de alabar a Dios, como la palabra dice, que Él habita en medio de la alabanza. Pero agarrados de la mano de Él siempre se puede. Agarrados de la mano de Él, Él es el que nos da la fuerza, y dice la palabra que Él nos renueva como el águila y nos da fuerzas de búfalo. Amén. Y mi nombre es Sal Vargas y les damos una cordial bienvenida aquí a Ríos de Agua Viva. Vénganse, no se queden en casa mirando televisión, que cuál equipo anda jugando. No, vénganse acá es donde hay paz. Mucho gusto. Con los sellos. Los que han estado siguiendo la serie saben de que vimos la semana pasada a nuestro Dios como el creador del universo, y adoraron a Dios los que estaban en el cielo, porque todo lo que es creado fue creado para Él y por Él fue creado. Vimos a Dios como nuestro redentor, el cual viene y nos salva, nos redime. Vimos al Cordero inmolado, el que era digno, el único digno, porque no había sido hallado ninguno para poder ser digno y merece abrir los sellos, más que aquel que vino al mundo, venció al mundo para poder abrir los sellos. Y se abrió el primer sello. El primer sello era un caballo blanco que tipificaba el anticristo, el cual viene con paz, con amor, pero tiene una agenda oscura y diabólica detrás de la paz. Vimos el segundo sello, que era un caballo rojo, que tipifica una guerra mundial, una gran guerra que tenía una gran espada, que hablamos de cómo puede ser las bombas nucleares. El tercer sello era el caballo negro, que trajo hambre, escasez, necesidad, pestilencias. Y el cuarto sello, que era amarillento o pálido, el cual trajo muerte, y el infierno lo seguía para recoger el fruto de la muerte, y acababa con la cuarta parte de la tierra. Estamos hablando de un aproximado de 2 billones de personas. Con la hambre, con la guerra, con las bombas nucleares, con las pestilencias, 2 billones mueren. Y vamos a mirar también no solamente esas cosas, pero los próximos sellos también hacen su parte en los 2 billones que mueren en este sello. Bueno, vamos a ir al sello 7 y se halla en Apocalipsis 6:9. Puede tomar su lugar. Vamos a leer una porción extensa, así de que queremos hablar de el quinto sello, el sexto sello y el séptimo sello. Otra semana es lo que es las 7 trompetas. Pero dije que los sellos, desde el inicio, que los 7 sellos tienen una estructura. Recuerde que le dije que la estructura es 4, 2 y 1. 4 eran los caballos, 2 es lo que vamos a estudiar el día de hoy, que son separados, cambia la escena del cielo, no de caballos a otra cosa. Y el séptimo es el que abre las 7 trompetas. Ese es individual, el cual representa la segunda venida del Señor Jesucristo. Así de que vamos a ver el día de hoy cómo en el cielo cambia la escena. Ya no son caballos, ahora todo cambia, porque estos son 2 diferentes a los primeros 4. Lo vemos en Apocalipsis 6, en el versículo 9, donde nos quedamos la semana pasada. Si no entiende y no escuchó las semanas pasadas, vaya, regrese. Ya es, creo que la 5ª semana, donde el pastor habló del rapto, donde hablamos de la primera bestia, que es el anticristo, donde hablamos de la segunda bestia, que es el falso profeta, donde hablamos de la primera mujer, que es la iglesia, el pueblo de Israel, la segunda mujer, que es la gran Babilonia,
y la gran ramera. Y luego ahora estamos hablando de los 7 sellos. La semana pasada di los primeros 4 y ahora continuamos. Verso 9 dice: cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de las que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y verdadero? ¿Hasta cuándo no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces cada uno de ellos recibió sus ropas blancas y se les dijo que esperasen un poco más, hasta que se completase el número de los consiervos y hermanos que habitan y que iban a sufrir el martirio como ellos. Ok, aquí cambia la escena. Hemos hablado de 4 caballos, pero ahora cambia la escena, y donde ya no mira caballos, ahora mira un santuario en el cielo, donde mira un altar en el cielo, que es un símbolo del tabernáculo desde el tiempo del Antiguo Testamento, en el cual en el tabernáculo, en el lugar santo, había un altar en el cual se ponían los holocaustos o los sacrificios, o el cordero o el sacrificio que llevaban. Y había otro altar al lado, en el cual era el altar del incienso, el cual daba un perfume, un aroma excelente delante de la presencia de Dios. Todo esto está en el Antiguo Testamento, pero todo esto lo volvemos a ver ahora por medio de Juan en el cielo, no como algo que se practica, sino como algo simbólico en la visión de Juan. Aunque en el cielo ya no debe y ya no se necesitan un altar apropiado, porque ya no se necesitan sacrificios, porque aquel que fue inmolado, el Cordero puro, blanco, santo, el Señor Jesucristo, murió en la cruz, no solamente por las generaciones pasadas y los pecados pasados, sino por todos nosotros hasta el día de hoy, hasta el fin del tiempo, de una vez y por todas. Amén. Ya no se necesita un altar con sacrificios, pero aún así, en Apocalipsis 8, del 3 al 4, vemos un altar de incienso, el cual el aroma que sale en el trono de Dios ya no es un olor de incienso, sino son las oraciones del pueblo de Dios. Son nuestras oraciones, llenan el trono de Dios, el cual da un aroma, una fragancia bella, hermosa delante de Dios. Y luego en Hebreos 13:10, eso no está en sus notas, pero en Hebreos 13:10 vemos un altar, el cual está junto al trono, donde aparece el Cordero como inmolado. Son símbolos y son visiones, no son verdaderos, no son necesarios ahí arriba. Es como los 4 caballos que vimos en los primeros 4 sellos. No va a venir el anticristo en un caballo blanco. Es solamente un símbolo de lo que viene con él y el color y la paz que él representa, pero no son literales. Igual manera esto. Y en esta visión Juan ve un altar. En el altar, debajo del altar, ve la sangre que fue derramada por el sacrificio. Y esa sangre, la alma, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. El alma de las personas que fueron sacrificadas, su sangre, su alma clama sobre el dolor que ellos pasaron, y claman a Dios, así como en Génesis la sangre de Abel clamó para que Dios mirase el pecado de Caín, su hermano que había matado a Abel. Así de que su sangre clama. Y su sangre clama, y dice: y vi debajo del altar los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y se habían mantenido fiel a su testimonio. Entonces, ¿quiénes son estos que claman? Los mártires que están en la gran tribulación y que dan su vida en la gran tribulación. La Biblia les llama las primicias, y lo vamos a ver enseguida. Estos son los primeros que mueren por causa del anticristo. Después vienen mucho más y se lo voy a explicar enseguida. Pero estos son los que fueron decapitados por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sé? Porque en Apocalipsis 24, ahorita vamos a regresar a los sellos, pero
vemos las mismas almas que se están hablando en Apocalipsis 24, lo tiene en su nota, lo puede abrir en su Biblia. Dice: vi también las almas de los que habían sido decapitados, están muertos por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían sellado poner la marca en la frente ni en la mano. Volverán a vivir y reinarán con Cristo 1000 años en el milenio. Entonces estos mártires son mártires que mueren y dan su vida en la gran tribulación. Aquí viene una opinión. Muchos opinan, esto no es palabra, esto es opinión. Muchos opinan que el anticristo traiciona al pueblo de Israel. Eso sí es palabra. Miramos en la primera mujer, donde la sigue en el desierto por 3 años y medio. Traiciona al pueblo de Israel. Y luego también dicen la opinión y Biblia de que traiciona la gran Babilonia, lo que ya hablamos, que parece ser la iglesia católica, en la cual es destruido entonces también por esta bestia que es el anticristo. Pero muchos opinan, esta ya es su opinión, de que el anticristo se va del lado islámico o del lado de los musulmanes. ¿Por qué? Los musulmanes es una religión creciente, como lo dije, fuerte, poderosa, llena de influencia, de mucho dinero y recobrando mucho territorio. Ellos son dueños de muchos de los petróleos, son los dueños de todos los petróleos de Siria. Quieren tomar a Bagdad ahora mismo, en el cual quieren controlar el 75% de todo el petróleo en el planeta Tierra. Se quiere unir Siria con Irak, el cual lo van a lograr bíblicamente para que Islam controle todo el Medio Oriente y avance y abarque a todo lo que está en otras áreas del mundo, incluyendo los Estados Unidos, en el cual el presidente Obama, siendo de aquella religión, trajo a muchos de ellos acá. Bueno, todo eso ya lo vimos. Pero además de que están creciendo fuerte, poderoso, terreno, dinero, petróleo, es la única religión que corta la cabeza. Y es por eso que muchos dicen, él se va a unir al lado islámico, el cual son la única religión que decapita a sus enemigos, a los no creyentes, y su gloria no está en la vida. Su gloria está en la muerte de sus enemigos, la cual cuando ellos mueren o se suicidan para su rey o su religión o su Dios, ellos creen que reciben recompensas en el cielo por matarse o matar a otros enemigos. Entonces, por esos factores, muchos piensan que el anticristo se mueve del lado islámico, el cual asesina y decapita a muchos judíos que son mártires, el cual vienen después de la tribulación. Bueno, esa sangre de estos decapitados clama a Dios. Dice, gritaba a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y verdadero? ¿Hasta cuándo no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces ellos quieren que Dios acabe con el pecado, quieren que Dios acabe con el anticristo, que acabe con el falso profeta, que acabe con los reyes de la tierra, que acabe con la gran Babilonia, que acabe con la serpiente antigua, el diablo. Quiere que acabe con el pecado. No es una venganza personal, porque mencionan los atributos de Dios. Quieren justicia, quieren vindicación, quieren que Jesús tome su lugar, tome su puesto y reine por el milenio, por los 1000 años. Toma tu lugar, soberano Señor, santo y verdadero, y hablan los atributos de Dios, porque están preocupados de lo que está sucediendo en el mundo. Así como muchos de nosotros nos preocupamos por el pecado del mundo. Ay, Señor, mira el mal, mira el pecado, está avanzando, se está acabando tu moralidad, se está acabando la creencia en la palabra de Dios, y estamos preocupados por el Señor. Pero el Señor no está preocupado. El Señor tiene todo bajo control y le dio al enemigo la potestad de gobernar los aires de esta tierra por un tiempo. Pero viene el día, viene el momento donde los malvados y su maldad será retribuida, y el Señor será el juez que traerá justicia contra el pecado de esta maldad. Amén. Entonces, estos mártires están preocupados y preguntan: ¿hasta cuándo, Señor? Haz justicia por todo el pecado que hay en la tierra, por la violencia que vemos, por la violación de gente inocente,
los secuestros que escuchamos, por los abusos de esta gente malvada. Y el Señor dice: tranquilos, tranquilos, tranquilos. Falta un poco tiempo más. Pónganse sus vestiduras blancas, que la vestidura blanca tipifica victoria, tipifica fiesta, regocijo, gloria, paz, justicia, santidad, pureza. Dice: pónganse que estamos a punto de entrar a una gran fiesta. Prepárese, falta un poco de tiempo. Entonces cada uno de ellos recibió sus ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco tiempo hasta que se cumpliese el número de los consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Espérense un tiempo hasta que el anticristo acabe de matar a más por no recibir el 666. Entonces Dios baja y reina con 1000 años con ellos, hasta que se cumpla el número de los consiervos que van a sufrir el mismo martirio. Hasta que se cumpla el número. ¿Cuál es ese número de aquellos que van a morir? El número es 144,000 personas. Lo vamos a ver en Apocalipsis 7. Ahorita regresamos al sexto sello, pero primero quiero darle la imagen completa de este sello, porque en Apocalipsis 7 hace una pausa entre los sellos para dar una información de los 144,000 que ve el apóstol Juan. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, son 4 ángeles que tienen dominio o control en un territorio específico, porque en la Biblia siempre miramos que los ángeles y aún los demonios tienen un territorio, tienen un trabajo y tienen una función. ¿Cuál es el territorio de estos 4 ángeles? Son los 4 ángulos de la tierra. No está hablando de que la Biblia dice que la tierra es cuadrada. No, la Biblia habla innumerables veces de que es redonda y es global, pero está hablando de la totalidad de la tierra. Está hablando de los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. ¿Y cuál es su trabajo? ¿Cuál es su función? Bueno, aquí dice detener 4 vientos. Aquí hay 2 opiniones. Mire bien. Una opinión es de que los 4 vientos que no van a soplar es literal, que va a haber un tiempo que en la tierra no va a haber viento, que no va a soplar en la tierra ni el mar ni los árboles. Si esto es literal, sería catastrófico para nuestro mundo y nuestra naturaleza. Sería gran consecuencias lo que sucedería si no hubiese viento en nuestra tierra, agua y árboles. Pero otros dicen: no, esto no es literal, esto no es vientos físicos, más bien está hablando de conflictos sociales, militares y guerra, el cual en la Biblia en varias ocasiones menciona la tempestad como una guerra en manera simbólica y como un problema militar. Lo vemos en Jeremías 4:11. Vimos algo similar de vientos como guerra. Dice: el viento que haré venir es demasiado fuerte para ellos, por eso yo mismo dictaré sentencia contra ellos. Avanzarán como las nubes. Ve, viento fuerte, nubes. Sus carros de guerra parecen huracanes, sus caballos son veloces como las águilas. Ay de nosotros, estamos perdidos. Jerusalén, limpia tu maldad de tu corazón para que seas salva. Ve, está hablando de una guerra social, pero lo hace como símbolo de elementos de aire y físicos, pero es una guerra. Algunos dicen son 4 vientos literales, otros dicen son 4 vientos que representan alguna guerra que estos 4 ángeles están deteniendo hasta que ¿qué? Hasta que Dios selle los escogidos en los últimos tiempos. Lo ve en el versículo 2, continuamos. Dice: vi también otro ángel que subía donde sale el sol y tenía un sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes se les había dado el poder para dañar la tierra y el mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que. Entonces quiere decir que sí se va a dañar la tierra, y eso lo vamos a ver en el sexto sello, cómo se daña la tierra. Pero dice: no dañes la tierra todavía hasta que hayamos sellado la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, y era 144,000 sellados de todas las
tribus de los hijos de Israel. 144 siervos de Dios tienen el sello de Dios. Entonces el sello de Dios representa protección sobre ellos. Recuerda en Egipto, en Éxodo 12, donde Dios le dice: le haré una señal al pueblo de Dios, maten un cordero, tomen la sangre y séllenlo en la puerta, y esto será señal para el ángel de la muerte de no venir y proteger su familia. Entonces el diablo, la bestia, tiene una marca, pero Dios tiene un sello para aquellos en su frente. Lo vemos otra vez en Ezequiel 9:4. Escuche bien: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes gimen y hagan lamentación por todos los actos detestables que se comete en la ciudad. Recuerda, el anticristo se sienta en la ciudad santa y hace actos detestables. O dice: pongan una señal en la frente de los que gimen y lamentan por estos actos, los judíos que se arrepienten. Pero oíd a otro que dijo: síganlo y recorran las ciudades y maten sin piedad y sin compasión y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal. O sea, es una protección sobre ellos. Entonces Dios tiene su sello y 144 reciben este sello y son salvos. Ahora, son salvos espiritualmente, pero no son salvos físicamente. Sufren la muerte porque miramos su sangre clamar. Ellos mueren degollados. Como sabemos, Apocalipsis 24, y las almas decapitadas por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, que no habían recibido la imagen de la bestia y no habían tomado la marca en sus frentes o en sus manos, y vinieron a reinar con Cristo. Son muertos y decapitados. Como no aceptaron el sacrificio de Jesús en la cruz, ellos van a tener que pagar ahora con su vida y con su sangre. Y nosotros, la iglesia, que hoy aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como el Cordero, y que su sacrificio es para nuestros pecados, nosotros somos librados y no tenemos que pasar por la gran tribulación. Pero el pueblo judío pasa por la tribulación porque quiere pasar a la tierra prometida, que es el cielo. Ahora, antes de pasar a la tierra prometida, Josué hizo que el pueblo de Israel sufriera la circuncisión y tenían que pasar por una etapa de purificación para llegar a la tierra prometida. Ahora, los judíos, para llegar a la tierra prometida, van a tener que pasar por la gran tribulación, que sería para ellos su momento de purificación antes de entrar a la tierra prometida. Todo esto lo vemos simbólicamente en el Antiguo Testamento. Daniel 12:1 habla acerca de este dolor que van a pasar. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, de parte del Hijo de los pueblos de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que hayan escrito su nombre en el libro. Otra vez, son protegidos, serán librados, serán salvos, pero de igual manera pasarán la tribulación, la opresión por ser fieles y la espada de la muerte. Mateo 24:9 lo recalca otra vez. Entonces Jesús dice: os entregarán a las tribulaciones y os matarán y seráis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día, será un día terrible, tanto como no ha habido otro como él. Será un tiempo de angustia para Jacob, o sea, para Israel, porque Jacob se cambió a Israel, pero será librado de ella. ¿Cómo se libran? Por medio del sello. ¿Cuál es el sello de Dios para nosotros, la iglesia? El sello de Dios para nosotros es el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero el sello de Dios para los judíos es el Espíritu Santo, porque va a caer el Espíritu Santo sobre los judíos. Pero también el sello de Dios es el nombre de Dios. El nombre de Dios ya lo llevan. Yahweh es el mismo Dios que nosotros servimos. Ese es el mismo Dios que los judíos sirven. Ellos ya tienen el sello de Dios, pero Dios agrega, hay otro sello que se le pone, y ese es el sello del Señor Jesucristo, porque los judíos no tienen el sello de Jesús, pues no creen en Jesús como Dios. Así de que tienen el sello de Dios, pero no tienen el de Jesús, y lo vemos en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte
monte de Sión, y con él los 144,000 que tenían el nombre de Dios y el nombre de él en la frente. El nombre de él, ¿de quién? Del Cordero con el que estaban, era Jesús. Ahora se le pone el sello de Dios y el nombre de Jesús sobre su frente. Y oían una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y una voz que oía como de arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. ¿Quiénes son estos? Ahí nos da una foto más detallada de quiénes son. Versículo 4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fueron hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ok, estos hombres son electos, es un pueblo especial. Son quizás jóvenes de las tribus porque son vírgenes todavía, y son los primeros decapitados porque su sangre clama y dice: deténgase hasta que se cumpla. Y son las primicias, dice la Biblia, o sea, son los primeros, porque después de ellos vienen muchos más. ¿Cómo sabemos que vienen muchos más? Todo es Biblia, lo vamos a ver, de que viene un avivamiento en el pueblo judío. Y estos 144,000 son selectos siervos de Dios que predican la palabra de Dios como nunca antes, y viene un avivamiento sobre los judíos. Zacarías 12:10 dice: sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré de mi espíritu. ¿Vio eso? El Espíritu Santo va a venir a derramarse sobre la casa de David y habitantes de Jerusalén. Derramaré de mi espíritu, y entonces pondrán sus ojos en mí, y habrá lamentación por el que traspasaron, o sea, por Jesucristo, como quien lamenta por su hijo único, y llorarán amargamente como aquel que llora por su primogénito. Un arrepentimiento genuino, el cual viene después de estos judíos selectos. Apocalipsis 1:7 dice: y todo ojo lo verá, incluso los que le traspasaron, los judíos, y todos los linajes y tierra harán lamentación a él. Sí, amén. Romanos 11:21 nos habla de este avivamiento también. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces otra vez viene un avivamiento para el pueblo de Israel. Este avivamiento se ganan muchas almas, y vemos un pueblo enorme. Continuando en Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9 habla de esta multitud. Dice: después de esto, he aquí que una gran multitud, la cual no podía contar. Primero la contó 144,000. Ahora es una gran multitud, millones y millones, la cual no podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y estos, los ángeles, estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza sea nuestro Dios por siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló conmigo diciéndome: estos vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y le dije: Señor, solo tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y han emblanquecido a través de la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven de día y noche en el templo. Ya no tendrán hambre, ni tendrán sed. El sol ya no les quemará jamás, ni su calor alguno, porque el Cordero estará en medio de ellos como pastor de ellos, y los guiará a ríos de agua viva, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Dele un aplauso al Señor. Primero son 144,000.
Estas son las primicias, dice la Biblia. Están sellados, protegidos para el servicio de Dios. ¿Cuál es el servicio? Predicar y salvar al pueblo de Dios, el pueblo judío. Porque después viene una gran multitud, la cual nadie podía contar, la cual salió de la gran tribulación de esos tiempos. Es aquí donde quiero parar y decirles que aquí están las dos opiniones. Algunos que opinan que hay una segunda oportunidad para los gentiles después de el anticristo y la gran tribulación, en la cual los gentiles pueden ser salvados por esto que se ve en la Biblia. Mientras que otros opinan, no es eso, es el pueblo de Israel que tiene una segunda oportunidad y los gentiles ya no. Aquí hay dos diferentes pensamientos, la cual algunos dicen no es gentiles porque opinan de que los 144,000 son aquellos que van y evangelizan a las multitudes después, y que estos 144 y las multitudes son dos distintos momentos y etapas y tiempos en el cielo. Uno dice, escuché el número, y luego dice, después de esto vi a las personas y a las multitudes. O uno lo escucha y después de eso los ve. Los 144,000 escucha, están en la tierra peleando y batallando por el nombre del Señor. Pero las multitudes ya no están en la tierra, están ya en el cielo, quiere decir otro tiempo. Después de esto están ya en el cielo, ya dando victoria, porque ya ganaron la batalla de aquellos 144,000 en la tierra. Dice de toda nación, tribu, pueblo y lengua, y dicen esos son gentiles, pero también hay muchos que dicen todos los judíos han sido esparcidos en la tierra, y ahora hay mexicanos judíos, y hay guatemaltecos judíos, y hay judíos de toda lengua, tribu, pueblo, nación, en todas partes esparcidos, nacionalizados en los Estados Unidos y en otras partes, pero viene siendo todavía sangre, linaje escogido de Dios, judíos. Finalmente, aquí hay dos opiniones: aquellos que creen que hay una segunda oportunidad y aquellos que no creen que haya segunda oportunidad. Oído, atención, fíjese muy bien. ¿Valdrá la pena tomar el riesgo de que quizás haya una oportunidad o quizás no? ¿Valdrá la pena, mientras tu eternidad está en la balanza, decir, bueno, me porto como el anticristo hoy y después me salvo? ¿Valdrá la pena el día de hoy vivir en el pecado y en la perdición y en los placeres del mundo y de la carne y decir después va a haber una oportunidad sin saber si en verdad es cierto o no? ¿Valdrá la pena? Y aún si hay una segunda oportunidad, vengo y te digo, querrás estar aquí en la gran tribulación, donde viene toda esta tragedia de los 4 caballos, donde vienen los problemas de la naturaleza que vienen en el 6º sello. ¿Valdrá la pena estar en ese tiempo aquí? Si no puedes servir a Dios porque te da vergüenza, si no puedes decir que eres cristiano, hijo de Dios, porque hay que van a decir de mí, podrás poner tu cuello en la guillotina y dar tu vida por el evangelio después, donde ya no está la iglesia, donde el Espíritu Santo se marchó, donde viene el anticristo a acabar con todo aquel que no se postre delante de la bestia y que no reciba el 666, con el cual no pueden comprar ni vender y se están muriendo de hambre la gente. ¿Valdrá la pena arriesgarse la opinión de la gente a ver si no? No, mi hermano, no vale la pena el día de hoy. Arrepiéntete, entrega tu alma, entrégate al Señor, sírvelo mientras haya oportunidad, sírvelo mientras haya tiempo. Hoy es el día de salvación. Dale tu vida al Señor. Amén. Amén. Usted sabe la opinión de la iglesia y nosotros creemos los 144,000 son esos judíos. Apocalipsis 7:4 nos lo indica más claro. Dice, oí el número de los que estaban sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Otra vez, son de Israel. Y ahí viene una descripción: de la tribu de Judá, 12,000; de la tribu de Rubén, 12,000; de la tribu de Gad,
12,000. Y ahí le puse en paréntesis, usted lo puede leer, pero continúan todos. Asar 12,000, Neftalí 12,000, Manasés 12,000, de la tribu de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín 12,000. Son 12 tribus, 12 por 12,000, 144,000. Quiero detenerme un poco porque quiero darle qué tan importantes las estructuras de estas tribus. Note que aquí hay una lección para nosotros. Note bien, en Génesis 49, y usted lo puede leer de tarea, Génesis 49, Jacob profetiza en el lecho de su muerte sobre sus hijos, porque Jacob tiene 12 hijos, el cual va a darle su profecía. Pero de esos 12 no son las 12 tribus, y ahorita lo voy a explicar. Rubén es el primogénito. Rubén es el primer hijo que tiene la doble porción de bendición por el primogénito. Rubén es el primer hijo de Jacob, pero en Apocalipsis vemos de que Judá va primero, no Rubén. Judá toma el primer lugar en vez de Rubén. ¿Por qué? Porque en Génesis 49 Jacob proféticamente en el verso 3 le dice a Rubén: tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y principio de mi vigor, primero en honor y en poder, impetuoso como el agua, pero ya no serás el primero, porque te acostaste en mi cama y profanaste la cama de tu propio padre. Ya no serás el primero. ¿Qué pecado hizo Rubén? Primera de Crónicas 5 no lo dice. Rubén, el hijo mayor de Israel, pero perdió sus derechos de hijo mayor por haber abusado de la mujer de su padre. Se acostó con la esposa de su papá. Y esos derechos se le pasaron a su hijo José, que era uno de los últimos. Pero José viene a ser el primogénito, el que lleva doble porción. ¿Por qué? Porque en las 12 tribus de Israel ya no va José tampoco. Ahora entra la doble porción, entran los dos hijos de José, o sea, los nietos de Jacob, Efraín y Manasés. Ahorita se lo explico. Dice: le pasará a tu hijo José. Sin embargo, después Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos, y de él salió un príncipe, el león de la tribu de Judá, Jesús. Por eso los derechos del hijo mayor siguen siendo de José, pero Judá es el primero porque es el mayor de todos sus hermanos, porque de Judá vino Jesucristo. Por eso, hermano, perdió su primogenitura Rubén, pero todavía está mencionado en las 12 tribus del último libro de Apocalipsis. Quiere decir que todavía Rubén, aunque falló, aunque pecó, está en el plan de salvación de Dios. Tuvo un genuino arrepentimiento, se arrepintió y Dios lo considera al fin del tiempo. Pero ¿quién toma su lugar? Judá viene a ser el primero, el cual era el cuarto en nacer, pero se brinca en la escala a ser primero, porque de él viene Jesús de la tribu de Judá. Lo vemos en el verso 8 cuando habla de Judá. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, dominarás a tus enemigos, tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como león que nadie se atreve a molestar. Y luego habla de Jesús: el cetro no se apartará de Judá, o sea, el reino, porque viene el rey de reyes. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, Jesucristo, quien merece la obediencia de todos los pueblos, incluyendo todas las tribus de Israel. Ve la profecía desde Génesis hasta Jesucristo. ¿Qué más? En las 12 tribus de Israel no debe ir José y no debe ir Leví. Pero en Apocalipsis vemos a José y vemos a Leví entrando. ¿Por qué no debe ir Leví? Leví no debe ir en las 12 tribus, porque el Leví se le quita la tribu, se le quita el puesto de tribu y se le pone un puesto de ministerio y de sacerdote de todas las tribus y de todo Israel. En esencia, Leví no tiene un territorio. Cuando se reparten los territorios de los hijos de Jacob, no hay uno para Leví, porque Leví no tiene terreno. Ellos sirven al pueblo y ellos sirven a todo Israel. Ellos no son una tribu, ahora se convierten en sacerdotes y ya no tienen territorio. Entonces, ¿quién toma su lugar? En vez de Leví, Leví sale. ¿Quién toma su lugar? Bueno, ahorita lo vamos a ver.
¿Por qué no debe estar José? José no debe estar tampoco en las tribus. José no debe estar porque cuando él se hace el segundo de Faraón, se le quita el puesto de la tribu de José por su sufrimiento, por su ser el primero de Raquel y de Jacob, que era la mujer amada de Jacob. Él viene a ser el primero de Raquel, lo toma como primogénito y le da la doble porción de bendición, y quitan a José por ser el segundo de Faraón y ponen a sus dos hijos, doble porción por primogenitura, ponen a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Efraín y Manasés se incluyen en las 12 tribus de Israel. Ya no está Leví, ya no está José, ahora se pone los 10 hermanos de José y se pone Manasés y Efraín. Se pone Manasés y Efraín en las tribus. Entonces Efraín reemplaza a José y Manasés reemplaza a Leví. Esas son las 12. Pero en los 144,000 vimos que regresa José y regresa Leví como tribu de Israel. Como nomás hay 12 y regresa José y Leví, ¿quiénes son quitados de las 12 tribus? Hay dos que se quitan de las 12 tribus. ¿Quién? Dan y Efraín. Dan y Efraín no son mencionados, son apartados y se quitan del proyecto celestial de Dios a las 12 tribus. ¿Por qué? Porque Dan, en Génesis 49, por su padre, verso 17, se le dice: Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer la espada del jinete. O sea, Dan recibe una mala profecía porque, y usted lo puede leer, me salté y lo condensé, pero habla mucho pecado que hizo Dan. Dan pierde su bendición como tribu de Israel porque fue pueblo idólatra, fue detrás de ídolos, de dioses, pecador, mataron, vivieron su propia forma de Sodoma y Gomorra, pero en el pueblo de Israel, y lo describe como serpiente en el camino que muerde el caballo. Y muchos piensan, hablando de la serpiente y hablando del caballo, muchos piensan que el anticristo viene de la tribu de Dan, la cual fue expulsada de la tribu de Israel, pues la Biblia dice que el anticristo del Dios de sus padres no reconocerá. Quiere decir que pudo ser de la tribu de Israel en un tiempo, pero la tribu de Dan es salida de Israel y de ahí puede llegar el anticristo. ¿Cuál es su respaldo? Jeremías 8:16 dice: ya viene el enemigo, ya se oye desde Dan el respirar de sus caballos. Cuando rechinan, tiembla toda la tierra. Vienen a destruir al país y a todos los bienes y las ciudades de los que en ellos habitan. Y usan eso como decir: ese Dan y ese hombre que viene es el anticristo. Y muchos piensan que de la tribu de Dan viene el anticristo. Entonces, ¿quién reemplaza a Dan? Leví. Ellos ya no eran tribu, porque eran sacerdotes del pueblo de Dios, vivían y adoraban como ministros. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se parte en dos el velo del manto del templo, porque ya no se necesitan levitas para poder tener dirección o asociación o conexión con Dios. Ahora ya no se necesita a levitas para tener una conexión con Dios. Ahora todos tenemos acceso directo al trono de Dios por medio de la oración. Así de que el levit ya no es sacerdote y ya no es ministro, y regresa a su función como tribu de Israel. So Leví otra vez se menciona en Apocalipsis como tribu de Israel. ¿Quién más no está? No está Efraín. Efraín, él le da la espalda al pueblo de Dios. Efraín le da la espalda a la guerra. Los hijos de Efraín armados, pero dieron su espalda al tiempo de la guerra. Efraín comienzan a adorar a otros dioses, se independizan de Israel y poco a poco se apartan del pueblo de Israel y pierden su identidad. Adoran otros dioses, otras culturas y otras creencias, y por esa razón Dios ya no incluye a Efraín en los últimos tiempos como hijos de la tribu de Israel. ¿Quién lo reemplaza a Efraín? Su padre José, que no estaba, pero ahora entra a las últimas 12 tribus de Israel.
¿Por qué digo todo esto, hermano? Si no captó nada de eso, ¿por qué digo todo esto? Escuche la lección valiosa el día de hoy. Rubén pierde su bendición, aunque es salvo, pero pierde su doble porción de bendición de primogenitura porque había pecado escondido en su casa. Dan pierde su bendición y su tribu y su futura bendición eterna de salvación porque se va en pos de otros dioses, creencias y culturas. Y Efraín pierde su bendición porque aunque no era parte de Israel, escuche bien, esto me duele aún más, porque Efraín no era parte de Jacob, era nieto de Jacob, él no debería de estar ahí, pero Dios le da en su misericordia la oportunidad de entrar a las 12 tribus de Israel. Qué bendición y privilegio de, aunque no perteneces a las tribus, de que Dios te adopte como hijo de Jacob y de que te dé parte de las tribus, pero desperdicia la bendición y desperdicia el llamado, y aunque no era parte, pero se mete a las tribus, ya estando dentro del plan de salvación, sale fuera y se pierde poco a poco. Y le vengo a decir a la iglesia el día de hoy, aquí hay una valiosa lección. Habrá alguien el día de hoy que quizás hay pecado escondido en su corazón, hay pecado escondido en su casa. No sea que Dios venga como lo hizo con Rubén y te quite el candelero de tu casa. O habrá alguien el día de hoy que su primer lugar en su corazón era Dios, pero ahora hay otros dioses, ahora hay otras creencias, ahora la cultura de los Estados Unidos y del mundo ha llegado como Adán a perder su identidad y a confundir tu fe. O quizás haya alguien en esta mañana como Efraín, que no era parte de la tribu de Israel, pero por medio de la gracia de Dios, por medio de la misericordia de Dios, hemos recibido la salvación a través de Jesucristo. Pero ahora poco a poco has perdido tu identidad y te has apartado del Señor y caminas lejos de Dios. ¿Qué nombre llevas en tu corazón? ¿Será el nombre de Jesús o será el nombre de Dan? ¿Será el nombre de Jesús o será el nombre de Efraín que llevas en tu corazón? Y si te has apartado, regresa a Cristo. Te digo como dijo Juan a la iglesia de Éfeso, lo mismo que se le dijo al pueblo de Efraín, que se le dijo: si no te arrepientes y regresas a las primeras obras, quitaré el candelero de tu lugar, quitaré de tu tribu y ya no serás tribu de Israel. Lo peor es cuando Dios ya te deja hacer lo que quiera. Lo peor es cuando ya no sientes remordimiento por el pecado. Lo peor es cuando Dios te deja autodestruirte. Lo peor cuando llegas a un estado de Romano 1 donde Dios les entregó mentes reprobadas. Eso es lo peor. Pero mientras hoy estés en este servicio y escuches lo que el Espíritu quiere hablar a tu conciencia y corazón, hay tiempo de arrepentimiento, hay tiempo de salvación, hay tiempo de arrepentirte el día de hoy y decir: no voy a apartarme del Señor, voy a regresar a las sendas antiguas, voy a regresar al camino correcto y voy a entregar mi vida al Señor al 100% como nunca antes, ahora en los últimos días. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Quiero terminar con el sexto sello porque no tengo más tiempo para alargar los sellos. El sexto sello es una conmoción cósmica, es un desastre natural. Hermano, vivimos en un planeta roto. Los humanos, nosotros destruimos y contaminamos todo en la tierra. Contaminamos el aire, la comida, las aguas, los bosques, todo lo destruimos. ¿Sabía usted que si muere una especie de animal, o sea, si se eliminaría toda una especie de animal, la balanza natural lo sentiría y el mundo se voltearía en caos? Sería catastrófico si una especie de animal se muere. Pero si se moriría el ser humano, si todos los humanos se mueren, este planeta Tierra florecería como nunca antes. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos destruimos, dañamos y contaminamos todo.
Pero en el sexto sello, en Apocalipsis 6:12, se habla de golpes naturales no causados por el hombre, como nunca antes causados por la ira de Dios contra el hombre. En Apocalipsis 6:12 dice: miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volteó toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando sacude por un viento fuerte. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y los libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, diciéndole a los montes: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Miré cuando el sexto sello fue abierto y hubo un gran terremoto. Lucas 21:11 dice: en los últimos tiempos, dice, en los últimos días habrá grandes terremotos y plagas y hambres y diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales en el cielo. Yo sé que algunos dicen: hermano, por favor, siempre ha habido terremotos en la tierra, eso no es nada nuevo. Pero ¿sabía usted que desde 1980 hasta 2005 los terremotos han aumentado 70%? Lucas 21:25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, hablando de tsunamis. ¿Sabía usted que en los últimos 20 años, desde el 2000, se han aumentado los desastres naturales por el 80%? Estos son los últimos días que habló el Señor Jesucristo. Y vendrá un gran terremoto como no se ha visto hasta el día de hoy, aunque no es el peor de todos. El que se habla en Apocalipsis 7 no es el peor de todos. Viene otro peor que este en Apocalipsis 16:18. Dice: entonces hubo relámpagos, truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y las ciudades de las naciones cayeron, o sea, las ciudades, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, las ciudades de las naciones cayeron, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados más. Entonces hay unos terremotos que vienen, pueden pasar los músicos, termino. Y hay mucho más y me lo salto, hermano. Hay mucho más que hablar de las lunas y del sol. Y luego dice que las estrellas del cielo cayeron. Está hablando de meteoros que van a caer a la tierra. ¿Sabía usted que en Rusia hace unos años atrás un meteorito chiquito pasó, no tocó la tierra, nomás pasó por la tierra, cercana a la tierra, pero no la tocó? Y un meteorito pequeño pasó por el aire, no tocó la tierra, y 10,000 fueron al hospital esa noche, nomás por pasar por la tierra. Ahora imagínense que caigan a tierra, como está diciendo la palabra en Apocalipsis. Termina diciendo horrentemente la palabra de Dios, versículo 15: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y los libres, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, diciendo a los montes: caed sobre vosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando llegue la ira de Dios, no habrá clases sociales, no habrá reyes, ni ricos, ni famosos, ni grandes, ni populares, ni libres, ni esclavos. Cuando llegue la ira de Dios, todos sentirán la ira de Dios. Ahora usted se pregunta ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué está hablando la Biblia acerca de estas cosas tan horrorosas, tan difícil de escuchar? ¿Por qué? Bueno,
hace 2750 años atrás, hace 750 años antes del Señor Jesucristo, Isaías escribe un rollo. Y sabe usted, el rollo de Isaías ha sido descubierto cerca del Mar Muerto en 1949. Ahora mismo está en Jerusalén para comprobar lo que Isaías escribió en Isaías 24, que dice: la tierra será vaciada y completamente saqueada. Se destruyó, cayó a la tierra, enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Por qué? Ahí le va por qué. Porque traspasaron las leyes, han violado los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Por causa de la maldición, por esta maldición consumió la tierra. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Hermano, hermana, estamos viviendo en tiempos malos, donde traspasamos la ley, donde violamos los estatutos, donde quebrantamos el pacto eterno con Dios, donde el mundo llama lo malo bueno y llama lo bueno malo. Hemos perdido la brújula, hemos perdido la moralidad, hemos perdido la santidad y hemos normalizado el pecado como aquella rana que se echa a la olla y se prende el fuego y sin sentir el calor del agua se ha normalizado al clima que le está exterior y se cose interior por dentro. El día de hoy ha llegado tiempos donde el clima del pecado ha subido y exteriormente, lamentablemente, aún aquellos que creen en la palabra han normalizado el pecado y han dicho: bueno, está bien vivir de esa manera. Todos lo están haciendo. Hemos vivido en tiempos malos y por eso es de que Dios viene con la ira a parar y a traer justicia contra el pecado. Desde 1973 se les lijó el aborto en los Estados Unidos. Escuche bien, en 2020 los Estados Unidos ha tenido un año peligroso y inolvidable. Este año ha sido malísimo. Y en el 2020, por medio de la epidemia COVID-19, se ha muerto en los Estados Unidos 220,000 personas. En este año, 220,000. Las noticias hablan de COVID 24 horas y está bien. La economía se estancó y va a traer problemas en el futuro, pero se entiende. Todas las tienen con sus máscaras en la cara y entendemos. Las iglesias están limitadas y estamos tratando de hacer lo que se pueda con lo que tenemos. 220,000 muertos en los Estados Unidos. Pero desde 1973, cuando se comenzó el aborto, 62 millones de bebés asesinados solamente en los Estados Unidos. Pero las noticias no hablan de eso. Este es un promedio de 1.300.000 por año en los Estados Unidos. 220,000, yo sé, duele, pero 1.300.000 por año por aborto y nadie habla de eso. Las estadísticas que le estoy hablando son de mujeres de 15 a 40 años y no habla de las mujeres más de eso y no habla de las que no registraron y no lo reportaron. Estamos viviendo en tiempos malos. Estamos viviendo en tiempos donde el mundo está aceptando el matrimonio gay homosexual. Ahora, hace unas semanas el Papa acaba de salir con el apoyo a la comunidad gay. Estamos viviendo un tiempo donde violan y rompen las creencias y enseñanzas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento. Acaba California de firmar un nuevo estatuto en el cual un adulto puede tener actos sexuales con un menor de edad. Será penado, pero no será registrado como pedofilia. Una mujer, una niña, un niño de 14 años puede tener sexo con alguien de 24 años o 10 años de diferencia y puede salir libre ese mismo día sin registración de pedofilia. Acaba de firmar California. Hoy
Dios no ha terminado con la maldad de este mundo. Hoy el pecado abunda y sobreabunda en la tierra, pero Dios ha establecido un día donde va a terminar con todo el pecado. Vivimos en tiempos malos donde debemos instruir y cuidar a nuestros hijos de no aceptar el pecado, de caminar como una iglesia sólida, una iglesia santa, pura. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor de los ejércitos. Quiero que entienda bien que Dios es amor, pero Dios también es justo, y Él traerá justicia contra el pecado de la tierra. Dios es amor, pero también tiene ira, que ha detenido hasta soltar las copas de ira sobre este planeta Tierra. Y hay gente que dice: Dios es amor, hermano, Él no va a mandar nadie al infierno. Y tienen razón. Dios es amor, pero también es un fuego consumidor. Sí, tienen razón. Dios no va a mandar a nadie al infierno. No, Dios no manda a nadie al infierno. La gente entra sola al infierno. Dios es amor, pero llegará el momento donde Dios traerá la ira sobre la humanidad por traspasar los mandatos y lo que Dios nos ha dejado. Otros dicen: ay, hermano, ¿cómo la gente inocente va a sufrir estas tragedias naturales, terremotos y todo lo que está hablando? Oh, pero vengo a decirle que nadie es inocente en este planeta Tierra. Oh, como gente buena va a sufrir, pero no hay nadie bueno en esta tierra. Somos inocentes y buenos a nuestro criterio, pero al criterio de Dios, aún nuestra santidad viene a ser como trapos de inmundicia. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios ha proveído un cordero inmolado, un cordero blanco por nuestros pecados, y te dice esta mañana: ven a Él mientras pueda ser hallado. Ven a Él mientras hay tiempo esta mañana. Pongámonos de pie esta mañana. ¿Estás preparado para ver a tu Creador? ¿Estás preparado? Pues Jesús dice: estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Pues si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser emblanquecidos. Si tus pecados serán rojos como el carmesí, llegarán a ser como blanca lana. Yo puedo limpiar y lavar todo pecado y todo pasado y todo lo que has hecho. ¿Qué esperas? ¿Estás esperando más señales en el cielo? ¿Qué esperas? ¿Estás esperando hasta la tribulación para ver si hay una oportunidad? ¿Tienes tu alma asegurada el día de hoy? ¿Tienes tu salvación de la eternidad en la balanza el día de hoy? ¿Qué esperas? ¿Estarás dispuesto a poner tu cabeza en la línea por tu salvación? ¿Estarás dispuesto a derramar tu sangre, y no solamente la tuya, sino también la de tus hijos? Porque seguro, si usted no se salva, los hijos detrás de usted. ¿Qué esperas? ¿Quieres poner tu cuello en la guillotina, o prefieres el día de hoy decir: heme aquí, Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Acepta a Jesús como tu Salvador, como tu Salvador. Yo no sé cómo esté usted el día de hoy delante de Dios, en lo profundo de su corazón, en lo más privado, íntimo de su corazón. Autoexamínese, porque engañoso es el corazón. Señor, escudriñame a ver si hay algún camino que no te agrada. Porque yo puedo pensar que estoy bien, pero el Señor dice: no, ahí hay rencor, ahí hay odio, ahí hay celos, ahí hay otros dioses. Señor, escudriñame el día de hoy. Ayúdame a recapacitar, a reconocer, a arrepentirme.
El Señor te habla esta mañana y el Señor dice: es tiempo de arreglar cuentas. Venir a mí y estemos a cuentas. No importa cómo esté tu vida, escudriña. ¿Habrá un pecado escondido como Rubén? ¿Habrá otra prioridad en tu corazón como Dan? ¿O te has apartado de Dios poco a poco sin reconocerlo? Ya estás lejos de una conexión y comunión y relación con tu Creador como Efraín. El Señor te da la oportunidad esta mañana de entrar a las tribus de Israel, de entrar a la eternidad con Él y morar con Él. Pero tienes que aceptar su sacrificio. Ahí donde está, yo le voy a pedir que usted levante su mano. Si usted dice: yo quiero entregar mi vida al Señor de todo corazón, no me quiero quedar, levante su mano al cielo si no lo ha hecho. Si usted no se ha comprometido, si usted no ha entregado su vida al Señor jamás, el día de hoy es el día que el Señor quiere traerle la salvación. Él está tocando a su puerta de su corazón el día de hoy. No lo rechaces, quizás mañana será demasiado tarde. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en una semana difícil donde vamos a ver cómo actúa la sociedad después de las elecciones. Pero el día de hoy hay tiempo de entregar tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo y decirle: Señor, estoy preparado. Ya ven pronto. Maranata, Cristo viene pronto por su iglesia. Estoy listo, estoy preparado para escuchar aquella trompeta y aquella voz de mando que me va a recoger a la iglesia en las nubes. Y ahí estaremos reunidos contigo en esas nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego todos vosotros en vida, aquellos que le han servido, aquellos que se han sacrificado, aquellos que se han entregado de todo corazón, aquellos que han guardado su palabra, aquellos que han vivido una vida santa y pura. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.